Bueno, ya estamos nuevamente. Pablo Cociner, ¿cómo te va? Muy buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Quiénes son los mercados? Bueno, los mercados teóricamente son los que piensan invertir en algún lugar y de acuerdo a las señales que le da un país deciden invertir o no. Ahora, ¿cuál es el problema? En confiar solamente en los mercados para definir una estrategia de desarrollo del país. El problema de Macri es que, para que un país funcione bien tienen que ir de la mano el mercado interno, que es la economía real, y las inversiones, ¿no? El problema de Macri, que nunca confió en el desarrollo del mercado interno, de la producción nacional, de la industria, y generó todas las expectativas en inversiones que nunca llegaron en la Argentina. Porque, en la timba. Porque además las señales del gobierno nunca fueron muy claras, fueron contradictorias. Entonces vos tenés, es fácil, vos tenés en 4 años 60.000 millones de dólares salida del país y entraron 57.000 millones de dólares por el acuerdo con el Fondo Monetario. Está muy claro que plata que ingresaba a la Argentina, plata que se iba. Nunca hubo... Porque tomar crédito no está mal cuando vos crecés. Es como en tu empresa o en una familia. Si vos tenés una política de crecimiento, tomás un crédito y creces. Ahora, si vos tomás crédito para tapar agujeros y para pagar deuda, en algún momento estalla todo. Y creo que pasó en la Argentina. Nunca el endeudamiento estuvo vinculado a la inversión y para que la gente vea, palpe que las cosas cambian para mejor. Pero esto da la sensación de ser, la política del usurero, ¿no? O sea, te prestan plata, te dan todo lo que necesitas y saben que no lo vas a poder pagar. Y cuando no lo podés pagar, te vuelven a prestar. Bueno, pero vos sabés, cuando entras a los acuerdos, en todos los países del mundo funcionó de la misma manera. Cuando vos entras a los acuerdos con el Fondo Monetario, la culpa no es del Fondo Monetario, no. Ellos ponen la regla de juego. Sí. El problema es que vos confías que con eso vas a salir. Y si vos ves lo que pasó en Grecia o lo que pasó en las últimas intervenciones del Fondo Monetario, terminaron con procesos de exclusión social muy grandes. Es verdad de que fortalecer, creo que un error que ha tenido el presidente, fortalecer las instituciones no es echarle la culpa a la gente del fracaso de un plan económico. O sea, que el eso dólar... lo hizo a las 48 horas. Claro, o sea, que el dólar se haya disparado a las 24 horas del resultado de la elección no era culpa de la gente al momento de votar. Lo que hizo ese paso es mostrar lo endeble que eran las bases de sustentación del plan económico, porque la crisis ya existía. Entonces, era tan endeble el plan que ante un primer resultado negativo pasó lo que pasó, porque si no, ¿por qué no pasa en el resto de los países? Fíjate, Chile pasa de centro izquierda a centro derecha sin ningún problema y sin ninguna crisis económica, porque tiene ahí sí bases sustentables importantes en función de acuerdos, de políticas públicas, que eso creo que le falta a la Argentina. A la Argentina le falta una base de políticas públicas sustentables en el tiempo, que los gobiernos puedan darle sus matices, ¿no? Pero que no tengas que estar refundando el país cada vez que cambia un gobierno, que eso es lo que nos pasa. Ahora, ¿pecó de soberbia o son soberbios? No, yo creo que ahí yo puedo hablar con bastante conocimiento, porque he tenido trato frecuente por la tarea de tener que discutir leyes, presupuestos y demás. Creo que el gobierno claramente tenía dos líneas, una línea más política y una línea totalmente empresarial y de negocios financieros. El gobierno entregó toda su maniobra de gestión a ese sector vinculado a los negocios, al sector de las empresas, y de hecho quienes fueron llevando el ritmo de la gestión fueron ellos, y se dedicó a marginar a los sectores de la política que podían tender puentes de diálogo, caso Emilio Monzó, caso Rogelio Frigerio y demás. Ahí creo que es el primer quiebre en donde el gobierno empieza definitivamente a perder su rumbo y a marcar una impronta, porque claramente esos funcionarios se dedicaron a privilegiar los acuerdos con sus sectores. El tema tarifas, ¿no? Que cuando nosotros aprobamos la ley de tarifa justa y equitativa y el presidente la veta, que le dice que en Congreso fue un irresponsable y demás, nosotros advertimos que si eso no se resolvía, eso volvía a pasar. Pero le entregó el cuadro tarifario a un señor que representa a las empresas de energía, los combustibles. En cada lugar había una persona que no representaba el interés de los argentinos, sino del sector en donde venía. Y creo que por eso no tuvo identidad propia nunca este gobierno. Este gobierno careció de una identidad. Fue un gobierno de CEOs. Fue un gobierno de deseos. ¿Cómo serán las cosas? Que fíjate quién termina tomando las medidas más duras
y que era indefectible que tenían que tomar y que todos los CEOs o el mejor equipo de los 50 años se negaba, que era el tema del control de cambios, de la renegociación de la deuda y demás. Un ministro de Economía de una provincia que no pertenece a ese sector, tuvo que venir el tipo, sentarse, le entregaron, como siempre pasa, termina alguien vinculado a la actividad política a tener que hacerse cargo del problema y poner la cara cuando todo ese grupo de gente que generó este problema ya ninguno está casi, salvo Marcos Peña, que es un hombre del presidente, pero después el resto de los ministros se fueron y ni siquiera tienen la plata acá en la Argentina. Mirá, yo lo viví de cerca, yo estuve en la reunión de Córdoba cuando almorzamos con Schiaretti, Pichetto, Massa, Urtubey, y no, todavía no estaba Labaña. Se firmó el acta de compromiso, designamos los apoderados, y días después Massa salió, digamos, en función de su acuerdo, y Pichetto aceptó la vicepresidencia. Lo de Massa estaba más casi anunciado, porque él ya venía con... Lo de Pichetto fue de un día para otro, y claramente creo que salió a resolver un problema personal. La vida te coloca en distintos momentos. Hay veces que cuando vos querés salir a construir algo nuevo, sabés que te puede ir bien o no te puede ir bien, pero tu convicción dice yo voy para acá porque creo que hay que construir una alternativa distinta en la Argentina, que es la opción que hicimos nosotros. Ahora, Pichetto no tiene el tiempo para esperar eso, no tiene la convicción para hacerlo, fue y aceptó ser vicepresidente de Macri. El error es pensar que la elección del vicepresidente en ese caso iba a definir, va a ser más importante que el ritmo o que el rumbo de la gestión, y todo lo que a Pichetto lo veían rubio de ojos azules, cuando empezó a caerse la estructura del gobierno ya ni sabían si Pichetto era el vicepresidente o no. Lo que se definió, la gente votó a favor o en contra de un gobierno que no le había dado respuesta. Entonces, ahí sí él creo que priorizó una cuestión individual, no una idea política, y salió a resolver su problema porque, como decía Walter, no tenía expectativa de formar parte de una lista en ningún lugar de la Argentina. Nosotros pedimos, hay una comisión bicameral, que es la Comisión Bicameral de Seguimiento de Deuda, nosotros pedimos que el acuerdo sea discutido allí, el gobierno no lo aceptó. Igualmente, la ley de administración financiera le da facultades al gobierno a firmar tratados internacionales, pero creo que en materia económica las circunstancias ameritaban de que se busque consenso en el Congreso. Creo que hubiese sido distinto si la política de endeudamiento hubiese pasado por el Congreso. Hay cuestiones donde el Congreso claramente impuso mayorías, porque también hay que buscar el equilibrio, ¿no? Porque después está esa idea de victimizarse que a veces buscan los gobiernos diciendo no me dejan gobernar, quieren que me vaya antes de tiempo. Las leyes en donde el gobierno impuso mayorías, como la ley de tarifa, la ley antidespido, la ley de blanqueo de capitales, que fue modificada, el gobierno o la modificó por decreto, que es la ley de blanqueo de capitales, pues nosotros se acompañó el proyecto, porque todo el gobierno tuvo su blanqueo, pero nosotros planteamos el límite de los familiares, bueno, el gobierno lo cambió. Y respecto a las otras dos leyes de antidespido y la de tarifa, la vetó el gobierno. Entonces, está bien, el gobierno puede tener política más, el Congreso puede tener política más dura, menos dura, pero también es verdad de que durante mucho tiempo se había instalado el mito que el peronismo no dejaba gobernar y que los gobiernos se iban antes de tiempo porque el peronismo no les permitía. Eso lo llevan grabado ustedes, ¿no? Hoy, pasado el tiempo, nadie puede decir que el peronismo no lo dejó gobernar a Macri. Aún hablo ya por parte de los gobernadores que han tenido una estrategia especial, en donde han garantizado muchas veces gobernabilidad y leyes y han asumido costos políticos por su tenencia. Pero hoy, transcurrido todo el tiempo, nadie puede decir que si Macri ha fracasado, la culpa la tiene el peronismo. Y eso era algo que muchas veces fue utilizado como muletilla ante fracasos de otros gobiernos. Entonces, ya nadie puede sacarse la responsabilidad en este sentido de un gobierno que ha fracasado porque no ha tenido palos en la rueda para poder ejecutar lo que quiso ejecutar.